Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Entré a la Infantería de Marina a los 19. Esto ocurrió en 2016, en la costa de Michoacán, durante una operación nocturna en Manglar, verificar un embarcadero clandestino y confirmar si había personas retenidas. Éramos 8, 2 embarcaciones y un dron. Sin una, el fuera de borda iba en mínimo. El jefe repasó el procedimiento de extracción, bengalas en 3 disparos escalonados. En el segundo recodo hallamos una panga varada con la proa en el lodo. Dentro, tambos vacíos, cuerdas, un chaleco viejo. El olor, sal, gasolina y un dejo metálico. La térmica del dron marcó manchas frías en el fango, como pisadas recientes. Entonces escuché la voz. Primero chisporroteo en mis audífonos y luego una orden limpia, con mi indicativo, cambio de ruta, oriente, 70 metros. Era la voz de Costa, un cabo que había caído 2 años antes en un operativo de apoyo en Guerrero. Reconocí su dicción al instante. Nadie en el equipo la emitió. Sin aviso, estalló una bengala sobre nosotros. El cielo se abrió y se apagó en un parpadeo. Ninguno de los nuestros la disparó, no llevábamos el tubo en posición. La asumimos como señal. Nos desviamos hacia oriente. Dejamos la panga y seguimos a pie. El agua me llegó al muslo. A los 70 metros apareció una plancha de madera clavada sobre raíces. Bajo un enredo de ramas vimos el primer rastro, una prenda infantil mojada. Luego, marcas de lazos, fibras deshiladas, huellas de arrastre. La linterna IR dibujó zonas limpias donde alguien había pasado muchas veces. La plancha hacía de puente hacia un claro mínimo. El manglar mostraba una brecha cubierta por lona. Al levantarla, nos golpeó aire viejo. Había una escotilla con tablones y, debajo, escalones de cemento. Descendí. El olor a humedad guardada era tan fuerte que parecía materia. Conté escalones, 5, 10, 15. A la derecha, un pasillo con varillas soldadas a prisa. A la izquierda, una mesa de plástico con restos de comida y envases. Al fondo, 3 compartimentos con candado reventado. Respiraciones. Respiraciones cortas, cuidadosas. Gente viva. Sacamos a 6 personas, 4 adultos y 2 menores, deshidratados y vendados de ojos. Uno de los hombres tenía marcas de cuerda en las muñecas y una pierna inflamada. La mujer más joven no soltaba a un pequeño que temblaba incluso dormido. Pedí extracción inmediata. Desde arriba, seguridad reportó movimiento a distancia, faro entrando por el canal. No había tiempo. La voz volvió, ahora en el canal que compartíamos el jefe y yo, cambio de ruta, oriente, 70 metros. No sonó a grabación. Movimos al primer grupo con los menores. Yo cubrí retaguardia. En la mesa, junto a los envases, había un tubo de bengalas con 3 cartuchos. No estaba oxidado ni húmedo. Recién abierto. Olía a pólvora reciente. Anoté el lote. Al salir, el manglar ya no era el mismo. Las raíces cerraban el paso que habíamos usado. El agua subía. La luz del faro rozaba la curva del canal. La lancha enemiga avanzaba sin cortar motor, atenta a cualquier ruido. Vimos de nuevo un destello, calcado al primero. La bengala se abrió, pero no nos bañó con luz. Fue como si solo existiera para quien supiera leerla. El jefe giró a la derecha. De pronto, el agua bajó un palmo y apareció una lengua de terreno firme, apenas para 2 pies. La seguimos en fila. La lancha enemiga se detuvo tan cerca que pude oler su combustible.
Nuestras radios se quedaron en pura estática. Llegamos a una pared de raíces cerradas. No había paso. En esos segundos vi la sombra de alguien que no estaba, la forma de un hombre con el casco ladeado, el mismo modo de inclinar la cabeza que tenía Acosta cuando escuchaba radio. La silueta se plantó frente a la pared verde y, sin tocarla, pareció abrirla lo suficiente para que pasara el primero. No hubo manos ni crujidos. Solo apertura. Cruzamos. Al hacerlo, escuché agua agitándose donde habíamos estado un segundo antes. El resto fue procedimiento. El dron cantó libre el canal 3, 2 helicópteros entraron por la costa y forzaron la salida de la lancha enemiga con el viento del rotor. Una camioneta de apoyo nos esperaba en un punto acordado, los civiles fueron entregados a personal médico y luego a las autoridades. La operación quedó registrada como rescate exitoso, sin contacto directo. En el informe mencionamos una bengala que nos guió. Ese punto detuvo al auditor. Aseguró que no hubo consumo de bengalas en esa franja horaria. Los tubos a bordo estaban intactos, con sellos sin romper. El dron no captó destellos en visible ni IR. Sugirió que quizá confundimos otra luz. Asentí por disciplina. Luego preguntó quién había dicho cambio de ruta. Me contuve. No era vergüenza ni miedo. Era otra cosa, respeto. Fui al almacén a revisar lotes y números. El tubo que vi en la mesa del sótano pertenecía a una serie que ya no se usa, anterior a 2015. Pedí confirmación. Quedó asentado y nada más. En esta institución uno aprende a dejar ciertas cosas en la orilla. Volvimos al tercer día. Los escalones, la mesa, los envases seguían allí. El tubo no. En su lugar quedaba una marca circular de polvo claro, como si lo hubieran levantado con cuidado. Caminé sobre la plancha y miré el canal. Ya no escuché la voz. El silencio no trajo alivio, solo ordenó los hechos. No busco convencer. He aprendido que la disciplina sirve también para sostener el silencio cuando no hay manual. Por eso guardé conmigo aquella voz, esa orden que llegó desde un sitio que no sé nombrar. Si algún día me preguntan qué hacer cuando el plan se deshace y un canal se vuelve laberinto, responderé sin adornos, escucha a los tuyos, incluso a los que ya no hacen lista. Hay señales que no se registran en el parte, pero esperan a quien quiso verlas. Desde esa noche piso distinto el manglar y llevo, sin decirlo, un tubo de bengalas del modelo viejo. No por nostalgia. Por memoria. El que respira. Cuando cierro los ojos no recuerdo voces ni lamentos, recuerdo una manera de respirar. No era jadeo de cansado ni bramido de animal, era un aire que entraba y salía, profundo, medido, como si marcara un paso que no veíamos. Esa cadencia se me quedó pegada desde 2011. En un despliegue en la Sierra Gorda de Querétaro, no daré coordenadas ni nombres, yo era fusilero paracaidista adscrito a un agrupamiento que fue a reforzar a la estatal por desapariciones, marcas en puertas y un silencio anormal en los caminos. Llegamos un martes antes del amanecer. En la plaza principal no ladraba ni un perro, las fondas cerradas con cadenas por dentro y, en varias casas, signos pintados con algo oscuro que parecían cruces deformadas y círculos mal hechos, nadie se asomaba. El altavoz de la capilla estaba apagado, pero alguien había dejado veladoras consumidas junto al atrio. A esa hora el frío se mete por el chaleco, más cuando vienes húmedo de la caja del vehículo. Nuestro jefe decidió patrullajes a pie por las brechas que bajan hacia la quebrada. Órdenes claras, no buscar contacto, observar, reportar y no abrir fuego si no había identificación positiva. A las 2:40 del segundo día lo vimos.
Caminaba descalzo por el borde de un sembradío, cubierto con una cobija vieja y cargando un bulto envuelto en manta. No traía lámpara, se detuvo cuando le cantamos alto, tenía el rostro curtido de sierra, pero la mirada ida, como si mirara a través de nosotros. Lo aseguramos, registro rápido, ni radio, ni arma, solo trapos húmedos y pequeñas piezas secas de animales, amarradas con hilo teñido. Traía además colgajos de palma trenzada pegados al torso con nudos apretados, nada que pudiéramos tipificar, pero no lo íbamos a soltar así. Lo llevamos a un claro junto a un arroyo casi seco. Mi sargento intentó sacarle datos, nombre, de dónde venía, por qué a esas horas. No abrió la boca. Luego murmuró algo que parecía Otomí o tal vez Jonás, no sabíamos. Se arrodilló por sí mismo, puso la frente en la tierra y empezó a respirar fuerte, profundo, como si estuviera en una ceremonia. Un compañero le levantó la cara con la mano enguantada y le llegó un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico. Fue cuando comenzó. El hombre tensó el cuello con un chasquido, arqueó el torso hacia atrás, marcando la caja torácica, y soltó una exhalación lenta que parecía no terminar nunca. No era un ataque ni teatro. La piel le sudó de inmediato, y cada vez que entraba aire, el pecho sonaba como si tuviera una flauta rota dentro. Luego se dejó caer de lado, rígido, y de un tirón soltó las ataduras. Nadie lo había tocado. Se incorporó sobre manos y pies con una facilidad que no era normal y salió hacia la maleza. El sargento ordenó seguirlo sin luces. Yo iba tercero, con el FX-05 pegado. El monte se cerraba a medida que bajábamos a la quebrada. No se escuchaban grillos. Solo aquella respiración, a ratos adelante, a ratos arriba, como si se moviera por las ramas sin mover hojas. La radio empezó con estática. Era un ruido raro, no el típico de interferencia. Entre el chisporroteo se filtró una frase ahogada: regresen. Pensamos que era otra patrulla. Nadie respondió. La antena estaba baja y, aún así, sonaba. A los pocos metros hallamos un rastro de tierra removida que bajaba hacia una oquedad entre rocas. Uno de los míos se asomó y dijo muy bajo que algo se movía. No vimos ojos, no vimos dientes, solo un brillo húmedo que se contrajo cuando enfocamos un segundo con la luz del teléfono. Detrás, en la profundidad, volvió la cadencia del aire. Inspiración larga. Pausa. Expiración más larga. Como si contara. El jefe levantó la mano, repliegue lento. Empezamos a retroceder siguiendo nuestras huellas. Entonces el aire cambió. No puedo explicarlo sin que parezca exageración, pero el ambiente se volvió pesado, costaba llenar los pulmones. La respiración sonó ahora a nuestra izquierda, a la altura del hombro, aunque no había nadie. Luego a la derecha, a ras de suelo, a un compañero le temblaban los dedos en el guardamonte, no dijo nada. Nadie dijo nada. Cuando alcanzamos una curva de la vereda, una sombra más alta que un hombre se recortó un segundo contra el cielo nublado, un cuerpo delgado, inclinado hacia adelante, con telas pegadas a la piel, dio 2 pasos rápidos, torpes, y se perdió detrás de una encina. Disparar hubiera sido consuelo, pero la orden se mantuvo. Avanzamos en línea, cubriéndonos con el terreno, tratando de no pisar ramas. Entre parpadeos, escuché la respiración en mi nuca, me giré con el arma a media altura y solo vi troncos. La radio soltó otra frase: no, arriba, no suban. Era voz de hombre, cansada. Revisamos frecuencias, nadie en la zona iba en esa asignación. El sargento ordenó seguir, ya sin detenerse. Cuando por fin alcanzamos la brecha, pasamos lista, éramos uno menos. Regresamos nuestras pisadas una y otra vez, en silencio, no había señales de arrastre ni marcas de lucha. Yo me acerqué a un arbusto donde creí ver algo. Era el portacargadores de él, colgado de una rama baja, aún abrochado. No había sangre, no había su equipo tirado en el suelo. Solo el objeto, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito,
La respiración volvió a sonar, esta vez desde el claro, abierta, satisfecha. El sargento dijo muy bajo: aguantamos hasta que amanezca. Nos pegamos al talud, arma al pecho, ojos fijos en las sombras. No parpadeábamos. La cosa jugó con nosotros hasta que clareó. Lo sentíamos dar la vuelta alrededor, agazapado, a veces parecía a metros. A veces lejos, arriba, como si se colgara de algún risco. En un momento lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la oreja. No me moví, no fue valor, fue parálisis. El tiempo se estiró en esa postura, con los músculos tiesos y el corazón a golpes parejos, hasta que el cielo tomó ese tono pálido que anuncia día. Con la primera luz, la respiración se alejó por la barranca, cada vez más tenue, hasta apagarse. Subimos en silencio y pedimos apoyo. Nadie creyó lo que contamos. Reportamos como procedimiento: pérdida de un efectivo en pendientes, actividad no identificada, posible maniobra de presión psicológica. Bajaron peritos. Encontraron huellas nuestras, huellas de alguien descalzo de días previos, rastros de velas consumidas en una peña y, a un lado, tramos de hilo teñido enredados en el matorral. El pueblo siguió callado. En la tarde vimos a 3 mujeres de rebozo pasar con flores hacia un camino diferente, sin mirarnos. Nadie preguntó por nuestro ausente. La semana siguiente nos movieron a otra zona. De noche, en el campamento, un compañero empezó a oír la misma respiración en la oscuridad de la carpa. Lo cambiaron de tienda. Luego de guardia. No sirvió. Lo pasaron a retaguardia. Otro pidió su baja. El que perdió el portacargadores dejó de hablar, solo se sentaba con el chaleco puesto y miraba hacia un punto fijo del horizonte. A mí me trasladaron a la capital y después a otra unidad. En el examen médico dije que no dormía por ansiedad operativa. No dije que cerraba los ojos y escuchaba aquella cadencia a 2 dedos de mi oído. Con el tiempo he intentado convencerme de 1000 hipótesis. Alguien conocía el terreno y nos cercó. Un grupo nos probaba sin presentarse. El hombre descalzo nos guió a una trampa de nervios y nada más. Pero en el fondo sé lo que sentí. No eran pasos, no era risa ni palabras. Era una respiración muy concreta, con pausa al centro, como un metrónomo de pulmón ajeno. A veces se repite en el cuarto cuando el aire está quieto y la casa entera parece contenerse. Otras, cuando cruzo un puente y el agua pasa debajo en silencio. No volví a la Sierra Gorda, aunque la sueño seguido. En el sueño regreso por la brecha con el primer sol pegándome en la cara, y en el claro donde nos pegamos al talud alguien ha tendido nuestras cosas en orden: cascos, cantimploras, placas, el portacargadores en esa rama baja. No hay huellas. Me agacho para recogerlo y entonces la siento detrás, a un palmo. Inspira largo, pausa, expira más largo, como la primera vez. Me quedo inmóvil, con la mano extendida, esperando que el aire termine de salir. Nunca termina. Esa es la parte que no cuento en los informes ni a los médicos, porque allá afuera uno puede replegarse, pedir apoyo, moverse a otra zona. Aquí adentro no hay repliegue posible. Aquí adentro, el que respira se sienta a esperar a que cierre los ojos. Frecuencia negra. Fue en 2011, en la sierra que divide Guerrero y Michoacán. Yo era sargento segundo en un equipo de reconocimiento. Nos mandaron a verificar una pista clandestina desocupada tras una interdicción. Orden: observar y reportar. Éramos 7. De noche el aire olía a hoja húmeda y diésel. Subimos por una vereda de piedra suelta, llevaba el FX-05, visor nocturno y el Harris en el pecho con primaria y secundaria. Cerca de medianoche alcanzamos la plancha donde, días antes, levantaban avionetas. Había marcas de llantas, pero ningún guardia ni fogatas. El capitán ordenó punto de escucha en un talud y dejó un observador en la brecha. Me tocó el talud con baladez.
Entonces sonó en mi radio un bip que no correspondía a nuestra red. 3 largos, 2 cortos, el display mostró una frecuencia que no teníamos cargada. Pensé en una baliza de emergencia, el capitán indicó silencio radio, a los 5 minutos repitió el mismo patrón. A menos de 200 metros había un cobertizo junto a un tanque de combustible. Las trochas se perdían en un cañón cubierto de matorral, la señal venía de ahí, se sentía como un metrónomo en el pecho. El capitán ordenó acercarnos sin luz blanca. Avanzamos de rodillas, el bip apareció otra vez, con un chasquido seco, activé la secundaria y recibí un destello de voz en clave, una designación de helicóptero, mitad cortada, seguida del patrón, anoté todo. Esa designación se usaba antes de que yo ingresara. Con la antena direccional confirmamos que venía del cañón, bajamos despacio, Valadez y yo al frente, unidos por una cuerda de vida. A 20 metros de la bocana golpearon contra el casco ramas movidas por algo grande que no vimos. El paso olía a metal y agua estancada. El visor marcaba manchas de temperatura donde no había nada a simple vista, la cuerda se tensó cuando Valadez se detuvo junto a un poste con láminas colgando, restos de una torre de radio, en la base, semienterrada, asomaba la cola de un cohete de señalización gastado. Junto a eso, marcas de botas orientadas hacia adentro y hacia afuera. Entre ellas, huellas calcadas sobre huellas, como si alguien nos hubiera copiado el paso. La baliza sonó otra vez. 3 largos, 2 cortos. De un lado opuesto apareció una luz pálida, redonda, que subió y bajó como si alguien la sostuviera a la altura del pecho. No era linterna ni bengala ni dron, se movía con la cadencia de un paso humano, el capitán ordenó mantener posición, respondí y escuché mi propia respuesta repetida 2 segundos después por la secundaria, con mi mismo timbre. La luz se apagó. El visor mostró, por un instante, una figura pegada al poste, rígida en una postura imposible, la cabeza inclinada más de lo que permite una nuca, parpadeé y ya no estaba, tiré de la cuerda para asegurar a Valadez, regresó floja. No escuché caída ni arrastre. 2 pasos adelante tropecé con su guante, tibio todavía, toqué su arnés, la cinta estaba cortada a la altura del mosquetón. El corte era limpio. Llamé por el interno, el capitán ordenó replegarnos a la plancha, avancé y choqué con un alambre tensado a la pantorrilla, lo seguimos con la mano, terminaba en una lata oxidada rellena de piedras, vieja alarma, lista para delatarnos. Subimos a trompicones. El observador miraba el cobertizo. Juraba que vio pasar a Valadez y que entró sin decir palabra. Revisamos por fuera sin cruzar el marco, desde dentro llegó el patrón de bips, el capitán marcó extracción por contingencia, no entramos. La retirada fue lenta. A mitad del ascenso, de nuevo, mi voz salió por la secundaria, esta vez diciendo una frase que no había dicho, alto, hay alambre a la pantorrilla. 3 segundos después nos topamos con otro alambre idéntico, lo sorteamos, quise creer que un repetidor viejo nos duplicaba, pero no pude. Nos recogieron cerca del amanecer. En el mirador, el capitán me pidió el cuaderno, anoté la secuencia, la hora, la dirección de señal y las veces que escuché mi timbre rebotado desde el monte. Al mediodía, ya en base, un técnico soltó lo que no quería oír. Ese patrón de baliza pertenecía a un U-1H estrellado en 1994, en otra sierra. La designación coincidía con un registro de ese año, no había manera de que sonara en 2011 desde un cañón donde jamás se reportó ese siniestro. La búsqueda de Valadez duró 4 días. Hallaron su arnés en la última curva de la vereda, colgado de una rama como si alguien lo hubiera puesto con cuidado. La cuerda, intacta, su placa, limpia, ni rastros de pelea ni huellas que explicaran su trayecto. En el cobertizo, al final, encontraron un transmisor viejo conectado a nada, con la antena rota, sin batería, a un lado, latas vacías, costales y marcas de botas que a ratos coincidían con las nuestras y a ratos se desvanecían en la misma tierra.
Meses después pedí cambio. Dejé de cargar la secundaria por costumbre. De noche, los aparatos descansan en una repisa lejos de la litera. A veces, cuando todo queda en silencio y el guardia gira la llave del acceso, aparece el patrón, bajito, como si viniera del metal del casco, 3 largos, 2 cortos. No suena siempre, con viento no suena. Con lluvia, sí. Siento entonces la cuerda en la muñeca tirando suave, pidiendo que la siga hacia el cañón. No lo hago, cuento el ritmo que aprendí en aquel talud. No contesto, no toco el radio, recuerdo el poste, la torre, la luz a la altura del pecho. Recuerdo mis huellas impresas sobre mis huellas, como si otra versión de nosotros hubiera caminado antes para empujarnos a repetir la ruta. Y entiendo que hay sitios donde la señal no viaja de A a B, sino de antes a después, y que a veces regresa para hablar con quien aún no ha llegado. Hay nombres que se dicen una sola vez para que no vuelvan. Valadez es uno de ellos. Cuando escucho el bip, el estómago se me aprieta como antes de un salto, me quedo inmóvil hasta que el patrón se extingue, agradezco que nadie más lo oiga. Luego me preparo para otra noche, aunque sé que la frecuencia no conoce de amaneceres. Pasajero cero. La madrugada nos tragaba sin una sola luz en el horizonte. La brecha de terracería, reseca y ondulada, nos obligaba a avanzar despacio, los faros cubiertos con cinta para no llamar la atención. Yo iba de punto en la segunda camioneta, FX-05 en pecho, radio en el hombro, la voz del jefe de equipo por el canal bajo, verificación de tiempos, silencio absoluto, aproximación por el costado norte. Nada heroico, nada de película. Era un operativo de rutina en la sierra, coordenadas ya trabajadas, una casa de seguridad con vigilancia intermitente y el run de que adentro se escondía un mando local. Nos bajamos en fila, calzado hundido en polvo fino, casco apretando la frente, chaleco pegado al cuerpo. El aire olía a tierra caliente y aceite quemado. A la señal, avanzamos con disciplina mecánica, perímetro, puerta, escalera. 2 granadas aturdidoras apagaron la resistencia como si hubiéramos cerrado una llave. En el interior, colchones tirados, botellas, cable de luz colgando, un televisor viejo que todavía temblaba por la vibración. Encontramos 3 hombres con armas cortas, manos al suelo, mirada perdida. Y en la esquina del cuarto del fondo, encogido junto al marco de una ventana sin vidrio, un hombre con los brazos hacia atrás, la ropa hecha trapo, la piel manchada de golpes antiguos. Me acerqué. Corté amarras con navaja. Sentí el temblor en sus hombros, ese espasmo que no se inventa. No hice preguntas. Agua, respiración, a la camioneta. La cobertura la dieron los demás con precisión de manual. Aún sonaban pasos en el techo cuando ya estábamos de regreso por la misma brecha, el motor vibrando en mis rodillas, el GPS marcando una línea que se movía como serpiente. Éramos 6 más él, atrás, con la cabeza baja. Pidió agua una vez, la recibió. La apretó tanto que crujió el plástico. Un compañero le dijo en voz serena que ya había pasado, que íbamos a casa. Asintió sin levantar la mirada. A medio camino el radio hizo un salto de estática, un estornudo eléctrico que nos apagó el ruido del mundo por un segundo. Luego volvió. Nadie comentó nada. Pasamos el árbol seco que sirve de referencia, el puente con bache al centro, la curva más cerrada antes del entronque. Hice el conteo mental de siempre, munición, bajas, detenidos, trayecto pendiente. Todo igual. Al entrar a base, el portón lateral se abrió con ese chirrido ya conocido. Apagué el motor. Solté el seguro. Volteé al asiento trasero para indicarle que esperara a que lo revisara sanidad y no había nadie. El asiento estaba liso, sin la hendidura que deja un cuerpo.
La botella de agua, cerrada, sin marcas de dedos, sin la abolladura de hace minutos. No había manera de que hubiera saltado, no sin que lo sintiéramos, no con los seguros puestos. Bajamos en automático, foco blanco, voces contenidas, revisión a la redonda. Nada. El punto de acceso monitoreado por cámaras no registraba a nadie bajando de nuestra unidad. Preguntamos al pelotón que llegó antes, no lo habían visto. El que llegó detrás, no traía a nadie. Entramos a cuarto de monitoreo, pedimos el material. La primera cámara nos mostró tal cual lo vivido, la entrada, el movimiento, el hombre encogido, mi navaja en su muñeca, yo ayudándolo a levantarse. En el pasillo, un corte de imagen, como un parpadeo. Al instante siguiente, mi mano sujetaba el aire. Adelantaron el tiempo, en el patio, yo giraba el cuerpo para cubrir a alguien que no se veía. En la salida, el cuadro congeló un instante y en el siguiente ya éramos 6. En la camioneta, el reflejo del retrovisor mostró un rostro inclinado. Alguien detuvo el video y le dio al avance cuadro por cuadro. En 3 cuadros, el mentón subió apenas. En el cuarto, la silueta se perdió. No quedó ni una sombra. La botella volvió a su forma original como si nunca hubiera sido apretada. Detenidos en sala contigua negaron que allí hubiera habido un cautivo. Ni uno solo admitió saber de él. El objetivo del operativo, con la cara hinchada y esa sonrisa que no llega a los ojos, soltó que inventábamos cosas. Los demás repitieron lo mismo con una seguridad que no parecía ensayada. Consultamos el parte de inteligencia que dio origen al operativo. No había mención de víctima. Solo la fotografía vieja de un vehículo, el nombre del sujeto buscado, horarios de vigilancia. El comandante nos llamó, uno por uno. A mí me tocó tercero. El cubículo olía a café recalentado. No gritó. Dijo que íbamos a cerrar el reporte con lo incautado y los detenidos, sin anexos extraordinarios. Dijo que en el camino pasan cosas que no conviene discutir porque no ayudan a nadie y nublan la cabeza. Dijo que descansáramos. Lo escuché de pie, con el chaleco a medio desabrochar, sintiendo una pulsación en los oídos como cuando falta oxígeno. Esa noche dormimos juntos en la misma barraca. Nadie prendió música. Los chistes se guardaron en algún cajón. Yo mantuve las botas a medio metro de la litera, por si sonaba la alarma. Cerré los ojos y cada tanto veía el retrovisor otra vez, el leve movimiento del mentón, el cuadro vacío después. Me levanté a las 3 para ir al sanitario. Al regresar, juro que me pareció ver, sentado en la orilla de la litera vacía frente a la mía, el bulto de alguien con la cabeza inclinada, como cuando se agradece en silencio. Parpadeé. Ya no estaba. No lo dije. Días después, por trámite, llevamos la camioneta a mantenimiento. El mecánico, un viejo que ha visto de todo, revisó las correas, los frenos, la suspensión. Me llamó para mostrarme el asiento trasero. La tela tenía una leve marca ovalada, como de peso sostenido por horas, exactamente donde viajan los detenidos, pero los registros de la base marcaban que después del operativo la unidad no había salido. Le dije que debió ser otra persona. Levantó los hombros, firmó su parte y se fue. Volvimos a la zona una semana más tarde. Otra orden, otro punto, el mismo monte. Hicimos una parada en una tienda de lámina. El dueño, canoso, voz gastada, me preguntó si íbamos a subir por la loma de los Palos Quemados. Dijo que años atrás un hombre secuestrado murió allá y que nunca aparecieron sus restos ni sus cosas. Dijo que algunos conductores que pasan de madrugada sienten que traen a alguien en el asiento atrás y que por respeto no voltean. Yo asentí sin abrir la boca. Entramos a un sendero distinto y aún así el camino nos condujo a la misma brecha de siempre, la que se siente interminable aunque esté trazada en el mapa como una línea corta. Hicimos un alto antes del puente.
El aire cambió de temperatura sin viento aparente, una variación mínima que la piel identifica al instante. El radio volvió a hacer ese estornudo eléctrico. Nadie comentó. Avanzamos. Hay cosas que no se describen en partes oficiales. En una de las noches siguientes, en guardia de torre, escuché pasos en el pasillo de abajo, uno tras otro con cadencia de cansancio. Me asomé sobre el barandal, linterna apagada. No vi nada. A la mañana, en la mesa del comedor, había una botella de agua igual a la que yo pasé en la camioneta. La tapa, intacta. Nadie dijo que la había dejado. He intentado explicarme lo que pasó con lógica de cuartel, confusión, estrés, memoria que rellena espacios vacíos, error de cámara, mala broma. Pero todos vimos lo mismo y todos hicimos lo mismo. Y en el material queda ese microgesto en el espejo, esa forma de levantar el mentón que hace cualquiera para tragar la emoción antes de hablar. Desde ese día cargo una botella extra y la dejo en el asiento trasero, a la derecha, en cada salida de noche. Nadie me lo ordenó. Nadie me lo preguntó. Es un acto sin nombre, un reconocimiento para alguien que estuvo y no estuvo, que pidió agua y tal vez no pudo beber. Cuando pasamos por el árbol seco y el puente con bache, miro rápido el retrovisor. La mayor parte de las veces no hay nada. Una vez, solo una, me pareció distinguir la curvatura de un hombro y algo que podría ser un perfil. El radio tosió. El espejo quedó limpio. No sé qué subimos aquella madrugada ni a quién protegimos con la vida. No sé si abrimos una salida o si fuimos transporte de algo que no entiende de fronteras ni de órdenes. Sé que el asiento trasero, en la oscuridad, a veces parece más pesado de lo que debería. Y que, cuando la base se acerca y el portón se abre, el aire recupera su temperatura normal como si alguien hubiera descendido antes de tiempo. En el parte final de aquel operativo figura lo de siempre: fecha, lugar, aseguramientos, detenidos. Ninguna mención a un rescatado. Ninguna línea sobre un pasajero que se disolvió en la ruta. Pero yo estuve ahí. Yo cargué su peso, yo escuché su respiración en el trayecto, yo vi el movimiento en el espejo. Y cada vez que recojo mi equipo para una nueva salida, siento, justo detrás de mí, un espacio que no está vacío del todo, esperando la señal para volver a subirse en silencio. Sin huella. No debería contar esto, pero llevo años despertando con el mismo zumbido en los oídos, como si aún trajera el radio pegado. Soy subteniente de infantería, Sedena, y lo que voy a narrar ocurrió en 2014, en la Sierra Alta de Guerrero. Era un operativo sencillo en papel, asegurar un rancho usado como punto de reunión y salida para grupos armados. Llegamos antes del atardecer, 3 camionetas Cheyenne, una artillada, y un par de elementos de apoyo del batallón vecino. El patrón de patrullaje indicaba poco movimiento. Todo normal, hasta que no lo fue. El intercambio de fuego duró menos de lo que uno tarda en recordar el primer apellido. Entramos con disciplina: primer anillo, segundo anillo, limpieza, verificación de cuartos, decomiso de armas y radios portátiles. Sobre la tierra seca quedaron 4 caídos. Nos faltaba el jefe. Informantes decían que cojeaba, que siempre llevaba un abrigo delgado aunque hiciera calor, que tenía un modo particular de respirar, como si tragara aire por la nariz y lo soltara sin prisa por la boca. No estaba. Rastreadores de la sección marcaron el sendero hacia un filo de monte. Huella clara, botas número 10, presión de apoyo en el borde externo del pie derecho. La pista se metió en la maleza y, de pronto, nada. No un giro, no una caída al barranco, no arrastre. Nada. Como si el terreno se lo hubiera tragado sin dejar señal. Revisamos 3 veces con linterna y luz blanca. Yo metí la mano bajo una raíz buscando la continuidad de la señal.
Tierra compacta, ramas partidas, silencio de pájaro espantado. Luego, la nada lisa. Pernocta. Delimitamos el perímetro, 4 puestos de observación, relevos cada hora, luces controladas. No había humedad, no había viento, no había grillos. A esa hora de la noche siempre hay insectos chocando contra la frente, alas en el cuello, algo vivo negándote el sueño. Esa vez, nada. En el parte yo anoté, ambiente anómalamente quieto. En ese momento me pareció una frase tonta. Después entendí que era lo único exacto que podía escribir. En mi primer turno, el artillero de la Cheyenne me preguntó si alguien había pasado junto al tanque de agua. Nadie. Dijo que había escuchado una exhalación larga, pesada, distinta a un hombre cansado. Le dije que no dramatizara, que mantuviera visuales. A los minutos, el punto norte llamó, movimiento al árbol grande. Apuntamos. Vimos una silueta de hombros anchos, alta, quieta a una distancia que no debería haber permitido verla con nitidez, pero ahí estaba. Los lentes de visión nocturna mostraban un contorno que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mi dedo buscó el disparador. Yo también me quedé quieto. El sargento a mi lado me tocó el codo, no abras fuego si no estás seguro. Tenía razón. En esas laderas un error cuesta hombres y meses de proceso. Bajé el arma 1 centímetro. La silueta dio un paso y desapareció detrás del tronco. Corrimos al punto. Atrás del árbol, tierra removida, marca de talón hundido y otra vez el vacío de señal. Como si hubiera dado un paso y el siguiente ya no perteneciera a este suelo. Al volver al perímetro, los radios empezaron con interferencia. Primero chisporroteo leve. Luego voces deformadas, como si una misma transmisión regresara por otra frecuencia con retardo. No eran nuestras claves. No eran códigos de frecuencia abierta. Una palabra se repetía, no la entendimos. Podía ser una burla, podía ser aire en una antena rota, pero sonaba a intención. A las 2:17, el punto este reportó pérdida de visual. Cuando llegamos encontramos a Ramírez en el suelo, mirando el cielo sin parpadear, chaleco partido en 3 líneas paralelas, tela hecha tiras como si la hubiese grapado un animal con paciencia. No sangraba mucho, era como si el daño hubiera sido más sobre el equipo que sobre él, pero la mirada estaba lejos. Se me vino encima sin ruido, alcanzó a decir. No pude creerlo y, sin embargo, lo creí. Acordonamos con bengalas en retardo. Mala idea. La primera iluminó el filo y, en el borde de esa luz, algo se movió con una rapidez que no correspondía al tamaño que insinuaban los hombros. Lo vimos 2 segundos completos, no caminaba como persona ni corría como venado. Era una secuencia de apoyos que no correspondían a nada que yo hubiera entrenado para enfrentar. Los ojos brillaron cuando la luz lo alcanzó. No digo color, digo brillo, como si la mirada tuviera vida propia. Apuntamos 4 al mismo tiempo. El artillero adelantó la ametralladora. No disparamos. Algo en el estómago nos dijo que hacerlo sin entender iba a empeorarlo. El viento cambió y con él llegó un olor a tierra vieja, a animal mojado aunque no había lluvia, a descanso interrumpido. Escuchamos cómo crujían ramas por encima de nuestras cabezas, luego detrás, luego a un costado. El perímetro dejó de tener sentido porque ya no sabíamos de dónde a dónde venía lo que estaba ahí. Ordené retirada controlada al rancho. Caminamos hacia atrás, armas al frente, pasos medidos, sin romper formación. Cuando cruzamos el portón, algo cayó sobre el techo de lámina y cruzó de extremo a extremo en 2 zancadas. El rechinido del metal nos heló. El cabo de comunicaciones intentó levantar contacto con el relevo que nos escoltaría al amanecer. Más interferencia. De pronto la voz del relevo entró clara, pero con eco doble, como si hablara en 2 radios a la vez con distinto tiempo. La misma frase repetida,
apenas desfasada. Luego, silencio. La cosa bajó del techo sin que viéramos el salto. Cayó entre los corralones y se perdió detrás de la camioneta artillada. El artillero giró la torreta. No había blanco. Sentimos la vibración en el suelo, una secuencia de pasos que no era de cuadrúpedo ni de bípedo, sino de algo que no sabíamos contar. El soldado más joven empezó a respirar demasiado rápido. Le toqué el cuello para anclarlo al presente. Seguimos retrocediendo hacia las unidades. El primer impacto llegó a la puerta trasera de la Cheyenne. La lámina se dobló hacia adentro como si la hubiera golpeado un tronco a toda velocidad. Arrancamos. La artillada tomó la punta. Salimos por el camino de terracería sin luces, con visión nocturna, modulando cambios para no quedarnos. Por el espejo vi movimiento paralelo a la vereda, siempre a la misma distancia, como una sombra que no quería alcanzarnos ni quedarse atrás. Cada cierto tramo, dos destellos de mirada en la orilla, nivel de hombro, luego a ras de monte, luego arriba, como si pudiera ajustar su altura. A los 6 kilómetros la señal del relevo volvió limpia. Confirmé posición y condición. Mantengan velocidad, no paren, fue lo único que nos dijeron. Lo obedecimos sin discutir. En la siguiente curva dejó de verse. No hubo más golpes. No volvió la interferencia. Solo el motor y la carretera mala. Al amanecer, regresamos con refuerzos y peritos. El rancho estaba como lo dejamos, salvo por el techo marcado con 3 líneas hundidas, iguales a las que habían rasgado el chaleco de Ramírez. En el filo del monte, donde la huella se había cortado, encontraron la misma tierra lisa, compacta, sin continuación. Los peritos tomaron fotografías, levantaron muestras, midieron ángulos. Nada que cupiera en un reporte normal. En el informe final dejamos lo que sabíamos sostener: 4 asegurados, armamento decomisado, un herido leve por agente contundente no identificado, interferencia en comunicaciones. Nadie escribió lo importante, que nos habían seguido sin alcanzarnos, que nos habían observado sin esconderse del todo, que a cada intento de fijarlo en la mira respondía con un desplazamiento que negaba lo conocido. Ramírez pidió su baja meses después. Dice que todavía siente el chaleco abrirse en la espalda a ciertas horas. El artillero se cambió a otro destino donde no haya monte. Yo sigo en servicio. Cada vez que me toca una sierra y la noche cae sin insectos, cierro el parte con una línea que nadie me ha exigido: ambiente anómalamente quieto. Es mi manera de admitir que hay algo ahí, pegado a los bordes del mapa, midiendo nuestros pasos. A veces sueño con el filo iluminado por la bengala y con esa mirada que respondía a la luz como si la entendiera. En el sueño me obliga a escoger, disparar y empeorarlo o bajar el arma y aguantar. Siempre hago lo mismo que aquella noche. Quizá por eso sigo aquí. Quizá por eso, a pesar de todo, cuento esto. Para que, si alguna vez llegan a una ladera donde la noche viene sin grillos y la tierra no devuelve huella, sepan qué escribir en el parte, sepan cómo respirar, sepan que no están solos. Y que, si deciden quedarse, no lo provoquen. Porque lo que camina sin dejar rastro no huye, espera. Tiro de gracia. Entré a la secretaría a los 21 años y pensé que lo había visto todo. Lo de la Sierra Madre Occidental en 2021 me enseñó que no. Éramos 9, destacamento temporal entre Durango y Sinaloa. Misión sencilla en papel: identificar un punto de producción y asegurar pruebas. Reporte de dron: toldos de plástico, tambos, bidones de acetona, 2 camionetas sin placas. Al anochecer nos mandaron: perímetro en pinza y avance por cañada. Era temporada de lluvias, el barro se pegaba a las botas como si quisiera quedárselas. La primera señal rara no fue el silencio, sino la radio.
Al probar comunicaciones, el PTT regresó una estática con breves frases nuestras repetidas, como si rebotaran en la montaña y volvieran a nosotros con una leve distorsión. Nadie lo mencionó. Nos alineamos, punto, binomios, seguridad atrás. El campamento parecía abandonado a toda prisa. Fuego apagado con tierra, platos tirados con restos de comida, una chamarra militar ajena a nuestra institución, manchas secas en un tablón. No había vigías. Solo un generador con el cable cortado y la tienda más grande abierta de par en par. El aire olía a químico, diésel y metal. En la mesa de trabajo, fotografiamos bolsas con pastillas, libretas en clave, un celular con la batería inflada. Y en la lona del fondo, marcas en tiza, líneas rectas que cruzaban el piso formando un rectángulo con medidas exactas, como un esquema de tiro. Ríos, el más joven, señaló con la luz la entrada de una vereda. Huellas recientes, botas y tenis. Seguimos. A 50 metros, un tiro largo desde arriba reventó el tronco junto a mí. Reaccionamos de manual, posiciones, fuego controlado, sectores. Lo que bajó de la ladera no tenía la prisa desordenada de un grupo improvisado, pero tampoco la cautela de quien quiere vivir. Venían de frente, caminando y descargando. Tomamos cubiertas y comenzamos a pegar donde cuenta. 2 cayeron al primer impacto en la cabeza. Otro recibió impactos claros en la zona media y siguió avanzando como si su cuerpo obedeciera una orden que no podía cancelar. No gritaban, no pedían auxilio. Solo apretaban el gatillo y acortaban distancia. Uno se quedó sin cargador y siguió caminando con el arma vacía apuntando a nadie, como si lo que lo movía estuviera detrás de su voluntad. Le di 2 arriba de la línea de ojos y se desmoronó. Otro se tambaleó cuando Barba lo impactó en el cuello, se llevó la mano a la herida, dio 2 pasos más y recién entonces se dobló. La ladera devolvía un zumbido sordo, producto de los disparos y del valle. Detrás de ese zumbido, algo más parecía vibrar, como un cable tenso. Tras el primer choque, se hizo un silencio antinatural. En el cañón, los cuerpos quedaron mal acomodados, en posturas que no se veían humanas. El médico se movió por si alguno aún respiraba. Yo me quedé apuntando a las copas. Escuché el PTT abrirse solo y cerrarse, sin que nadie tocara el botón. Un dato mínimo, suficiente para que la piel se me tensara bajo el chaleco. Nos ordenaron revisar la ladera. Subimos escalonados. En la parte alta, hallamos otro campamento más antiguo, sin tambos ni prensas, era un claro con postes de madera a los que les habían atado cordeles. En el centro, una mesa con un radio viejo sin batería, cables pelados y un telémetro maltratado. Sobre la mesa había una libreta con solo una frase repetida decenas de veces, sigue. La palabra terminaba siempre en el mismo punto de la hoja, como si la mano que la escribía se hubiera detenido a un mismo impulso. Guardé la libreta. En la esquina del claro, a 10 pasos, encontramos a 2 de ellos tirados sobre la tierra, con marcas de arrastre hacia el centro. No llevaban heridas recientes, pero su piel parecía haber perdido color horas atrás. Aún así, alguien los volvió a levantar para el choque, o algo. La radio soltó un chasquido y escuchamos una voz que no reconocimos, como hablada con los dientes apretados, decir mi apellido. Nadie me conoce por el apellido fuera del grupo. Contesté con clave. Nadie respondió. Después, escuchamos la respiración de alguien en canal, rítmica, como de persona al borde de hiperventilar. El comandante hizo una señal con la mano, repliegue ordenado al primer campamento para extracción por punto Sierra 1. Bajamos. En el cañón, el escenario había cambiado lo justo para romper la cabeza. Uno de los caídos estaba ahora de lado, con la mano extendida hacia el rectángulo de tiza. Nadie lo había tocado. Ríos preguntó si habíamos movido algo. Negativo. Empezó a correr una idea que nadie quería decir,
que el rectángulo no era un dibujo sin sentido, sino un lugar de referencia y que ellos, vivos o no, estaban condicionados para alcanzarlo. Sellamos la zona con luces químicas, marcamos LZ y pedimos humo. El helicóptero tardaría. Se nos ocurrió, por estar de más, cruzar una cinta entre dos árboles frente al rectángulo para obligarnos a rodearlo. Fue cuando el PTT volvió a abrirse. No crucen. Era la voz del comandante, pero él nos miraba con la ceja fruncida y el dedo lejos del botón. Nadie hizo chistes. Nadie sonrió. Nos quedamos quietos. Algo empezó a caminar por la vereda con pasos medidos, como quien marca distancia. Un hombre bajó a la luz de nuestras linternas. Llevaba pantalón táctico, botas negras y una chamarra con un parche que no pertenecía a nadie que yo conociera. El rostro estaba salpicado de tierra. En la mano traía una pistola oxidada que no levantó. Avanzó directo hacia el rectángulo, como si no existiéramos. El comandante dio la orden breve que todos conocemos. Hicimos lo que había que hacer y el cuerpo cayó a una cuarta de la tiza, apuntando con la coronilla al centro. Levantar pruebas en ese momento era jugarle a la suerte. Aún así, me agaché y coloqué una banderilla junto a la tiza. El suelo dentro del rectángulo estaba compactado de forma distinta, como si muchas suelas lo hubieran pisado siempre en el mismo patrón. Al pararme, vi otra cosa, marcas de uñas en la tierra, todas apuntando hacia adentro, como si alguien hubiera sido arrastrado una y otra vez hacia el mismo cuadro. El helicóptero nos vio y dio 2 orbits antes de entrar. Al enganchar la eslinga, la radio se volvió loca. Nombres, códigos, fragmentos de oraciones nuestras repetidos con lapsos de 5, 10 segundos. No estaba cayendo lluvia ni había tormenta eléctrica que justificara el rebote. En la última pasada, mientras asegurábamos la salida, algo se movió en el límite del claro. Era uno de los que habíamos dejado arriba. Se levantó con los brazos colgando, sin arma, y dio 3 pasos al borde del rectángulo. El piloto gritó por canal de aire que nos fuéramos ya. No recuerdo el ascenso, recuerdo las palmas de mis manos cerradas en las empuñaduras, la mandíbula apretada y el estómago contraído. Desde arriba, el claro se vio como un parche apagado, más oscuro que el suelo alrededor, no por sombra de nubes sino por otra cosa. En el centro, el rectángulo destacaba con un tono más claro, casi invisible a simple vista, pero claro en el monitor del artillero. Al alejarnos, la radio finalmente quedó limpia. El informe final habló de aseguramiento de evidencias, neutralización de objetivos y extracción sin bajas propias. Nadie cuestionó el punto en el que el reporte se quedó corto. En el cuartel, al revisar mi cámara corporal, el archivo del tramo de la libreta salió dañado. No era la primera vez que me pasaba algo así, pero me negué a creer que fuera casual. Apunté la frase en mi libreta, sigue. Y guardé la libreta con nuestras reglas, como si al mezclar letras con procedimientos pudiera desactivar lo que nos tocó. No volví a esa sierra. Nadie del grupo quiso regresar. A veces, en puestos de control, cuando la noche se hace larga y el aire trae ese olor mezclado de diésel, tierra mojada y metal, la radio hace un clic solo, breve, sin voz después. Pienso en la tiza, en el suelo apisonado en forma exacta, en los hombres que avanzaban no para destruirnos sino para llegar a su cuadro. Pienso que quizá lo que vimos no eran ellos en el sentido en que generalmente nombramos a un enemigo, sino la inercia de una orden que ya no entendían. Hubo quien pidió traslado. Hubo quien se metió a la iglesia del pueblo hasta quedarse dormido en la banca. Yo sigo, porque esto es lo que aprendí a hacer. Pero desde aquella noche, antes de dormir, repaso mentalmente la secuencia: ver, cubrir, respirar, apuntar, decidir, tiro de gracia. Es un ritual más que una técnica. No por ellos, sino por mí. Para no olvidar que hay lugares donde la tierra parece aprender nuestros pasos y devolverlos como eco de carne. Si alguien me pregunta qué fue aquello,
Digo que fue un operativo como muchos, con un detalle que nadie sabrá explicar. A veces, la muerte no es avance ni retirada. Es un punto en el suelo y una palabra escrita a la fuerza una y otra vez, con la misma caligrafía de siempre. Y cuando la radio hace clic en la madrugada, no contesto. Solo espero a que se cierre, guardo la libreta y repito en silencio mis 6 palabras de guerra. Ver, cubrir, respirar, apuntar, decidir, tiro. Porque hay noches en que, aunque nadie hable, sientes que alguien allá, en ese claro, todavía está tratando de llegar. Retorno impuro. No escribo esto para buscar lástima ni para exorcizar culpas, lo dejo aquí porque en las madrugadas mi mente sigue patrullando un lugar donde el sol nunca salió y la tierra aún respira. Fui sargento primero del 13º Batallón de Infantería, pero desde el verano de 2012 mi expediente aparece como baja por incapacidad neuropsiquiátrica. Me obligaron a firmar, aunque los médicos nunca hallaron nada en mis placas ni en mis análisis. Afirman que mi cuerpo está intacto, yo sé que algo allá dentro dejó de pertenecerme. Aquel despliegue fue rutinario sobre el papel. La S-2 reportó emboscadas sucesivas contra unidades en la Sierra de Songolica, Veracruz, a 2000 metros de altura. 9 hombres, 7 tropa, un teniente y yo. Ordenaron reconocimiento, marcar puntos de vigilancia, levantar coordenadas para futura operación aérea. Llegamos un viernes helado de agosto. Para el domingo la neblina se espesaba tan densa que devoraba la señal de radio. A mediodía se asentaba entre los pinos con olor a metal hervido, de noche se retraía como si aguardara a que bajáramos las armas. Las anomalías empezaron el segundo día. Los relojes Casio se detenían sin explicación, las brújulas giraban aún cuando las sosteníamos quietas. El teniente, recién egresado, insistía en proceder porque las fallas magnéticas son normales en formaciones calcáreas, lo repetía leyendo su manual, sin ver que las ramas se curvaban hacia el suelo como si el bosque entero saludara a un patrón invisible. El martes debíamos retroceder al punto de extracción. Apenas amaneció, la jefatura nos pidió por satélite revisar un cañón lateral marcado como Quebrada de Tepostecatl, supuestamente un atajo que los sicarios usaban para mover precursores químicos. Era solo 1,5 kilómetros fuera de ruta, aceptamos. Yo iba primero, seguido por el cabo Rendón y 2 fusileros. Bajamos por una vereda resbalosa de musgo. A los 20 metros dejó de escucharse el ruido del resto de la patrulla, como si hubieran cerrado una puerta tras nosotros. Intenté contacto por radio, puro chisporroteo. Avanzamos otros pasos. La niebla no corría, vibraba, impulsada por un corazón gigantesco debajo de la piedra. Rendón, hombre de 3 campañas, se detuvo y murmuró que el aire olía a cobre caliente y pellejo. Le ordené guardar silencio. Entonces vimos luces rojizas palpitar entre los troncos, como bengalas de entrenamiento pero sin humo. Opté por regresar. Giré la cabeza, detrás solo había un muro de neblina. Rendón tocó mi hombro, su dedo temblaba señalando adelante. Entre los pinos emergía una figura alta, cubierta de algo que parecía chilaba de lino empapado. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo, pero al hundirse la tela se escuchaba chasquido de huesos húmedos. Alzó la cabeza, no había rostro, solo piel lisa y estirada hasta la nuca. Instintivamente disparé 3 ráfagas. El retroceso me sacudió, los casquillos cayeron sin ruido. La silueta no sangró, solo se deshizo en humo oscuro que se metía en nuestras narices quemándonos la garganta. Rendón gritó y corrió ladera abajo, lo seguí. El terreno cambiaba bajo las botas, lo que era tierra se volvía agua espesa, lo que era roca se hinchaba como carne. Cada paso me sumergía hasta las rodillas en fango tibio. Percibí voces, no castellano ni náhuatl, un rezo monótono que me empezaba detrás de los ojos. No recuerdo más. Un chasquido, luego silencio. Cuando abrí los párpados estaba recostado sobre plástico quirúrgico, suero clavado en mi brazo, la placa del Hospital Militar Regional de Puebla en la pared. El reloj marcaba jueves. Sentí una punzada de pánico,
para mí no habían pasado 3 horas. El capitán médico, pálido, me mostró el calendario. Habían transcurrido 5 días desde la salida a Tepoztecatl. Dijo que un escuadrón de búsqueda me halló parado en la carretera, cubierto del cuello a las botas por sangre coagulada, sin un rasguño. Pregunté por Rendón y los demás. Silencio. Nadie más apareció. Las pruebas de laboratorio revelaron 3 tipificaciones sanguíneas ajenas en mi uniforme. No quise, pero me forzaron a mirar las fotografías. Mi pecho parecía haber empapado cubetas enteras y, sin embargo, mi piel permanecía limpia. Firmé papeles, autoricé estudios, respondí las mismas preguntas hasta la locura. Cada noche soñaba una caverna donde pilares de carne latían al ritmo de mis arterias. Veía mi mano, o lo que creía mi mano, aplastando cráneos que suplicaban en fonemas líquidos. Una semana después, hombres de civil me subieron a una camioneta Suburban sin placas. Decían ser Contraloría Médica Especial. Me llevaron a un inmueble pintado de blanco en las afueras de Orizaba. Dentro olía a formol y ozono. Pasillos vacíos, ninguna cruz, ningún escudo. Me dejaron solo en un cuarto con una silla metálica y cámaras en cada ángulo. Tras 3 horas entró un sujeto con bata inmaculada y gafas polarizadas. Traía una carpeta amarilla. Sin presentarse, puso sobre la mesa una impresión térmica captada por dron. La imagen era verde fosforescente. Se me veía de pie en el fondo de un barranco, los brazos colgando. Detrás, sobre mi hombro izquierdo, una sombra de 4 metros se curvaba como araña erguida. Señaló la silueta y dijo, esto no corresponde a ninguna fauna catalogada. Pregunté qué pretendían. Contestó con una sola frase, necesitamos determinar si el vector está inactivo. Me extrajeron sangre, me escanearon con infrarrojos, midieron mis ondas cerebrales mientras proyectaban ultrasonidos que hacían vibrar mis muelas. Al amanecer me liberaron con la recomendación de evitar acudir a zonas de altitud mayor a 1500 metros. Regresé a Jalapa con mi esposa y mi niña de 3 años. Intenté volver a la rutina, defensa personal en una academia, guardias de seguridad para una embajada. Todo normal, salvo detalles que la lógica no explica. Los celulares explotaban en la mesita de noche a las 3:11 de la mañana, exacto. Los focos del corredor parpadeaban solo cuando nadie los miraba de frente. Encontré crucifijos de madera carbonizados debajo del colchón, como si hubieran ardido desde dentro sin dejar ceniza alrededor. Empecé a oler constantemente un hedor a vísceras abiertas. Me duchaba hasta desteñir la piel, sin lograr que se fuera. Mi esposa decía no percibirlo, aunque cada amanecer le amanecían moretones circulares que rodeaban su cintura como manos gigantes. Una tarde la sorprendí en la sala, petrificada frente a la ventana. Le toqué el hombro, al girar, sus ojos estaban invertidos, iris escondidos bajo los párpados. Movió los labios con voz cavernosa, él viene contigo. Se desplomó. Emergencias no halló anomalías. Al borde del colapso, contacté a un viejo enlace de inteligencia graduado conmigo en heroico colegio militar. Le rogué acceso a archivos clasificados sobre la operación Zongolica. Dijo que nada existía, insistí. 2 noches después me llegó un PDF cifrado, Protocolos de Contención Biológica Z3. Entre tachones distinguí la expresión fenómeno equidistante y la nota, zona prohibida desde 1997 por actividad sentiente subterránea. El documento remataba, cualquier forma traída a la superficie tenderá a vincularse con estructuras nerviosas de mamíferos e incrementará su complejidad a través de la memoria hospedera. Comprendí, quizá nunca me perdí, quizá fui llave para algo encerrado ahí abajo. Desde entonces temo dormir. Cuando cierro los ojos siento que mi cuerpo se expande por debajo de la cama como raíces carnívoras buscando alimento. Algunas madrugadas despierto en el patio, descalzo, con la boca llena de tierra negra que no existe en mi jardín. Otras, mi niña me sacude llorando porque el señor sin cara está oliendo tu cabeza. Y ese olor a sangre fresca vuelve, rodeándonos como soga. Hace una semana quemé mis uniformes y mis condecoraciones, pensando sellar el pasado. La hoguera ardió verde, chisporroteando como hueso mojado. Las llamas dibujaron,
Por unos segundos, la silueta que Rendón y yo vimos entre los pinos. No quedó ceniza, solo un círculo de tierra vidriosa que no refleja la luna. He visitado curanderos, sacerdotes, psiquiatras. Todos coinciden en que necesito creer. Pero yo ya creo, aunque no en Dios ni en ciencia. Creo en lo que sentí rozarme la nuca en aquella cañada, creo en los susurros que repiten coordenadas que nadie más memoriza. Cada amanecer esa voz se hace más clara, pide nombres, pide sangre. Mi voluntad le resiste, pero noto un latido ajeno bajo mi esternón, un compás que no coincide con mi pulso. Si alguna persona lee esto y planea adentrarse en la sierra de Songolica con uniforme o sin él, recuerde lo que ignoramos nosotros: hay lugares donde la línea entre suelo y carne es tenue, donde un árbol puede latir si se le hiere, donde la niebla no cubre, sino se alimenta. Si escucha un zumbido dentro del cráneo, no camina hacia la luz roja, la luz es solamente la boca de algo que también huele su miedo. No sé cuánto me quede lúcido. A ratos percibo mi respiración más ajena, lenta, venerando un himno viscoso. Escribo mientras mis manos aún me obedecen. Puede que despierte otra vez cubierto de sangre o que no despierte en absoluto. Pero si la cosa que traje decide caminar fuera de mi piel, tal vez busque otro cuerpo que la lleve más lejos de aquellas montañas. Y si alguna madrugada sienten un aroma a cobre calcinado, cierren puertas, apaguen luces, no miren a la ventana, podría estar buscando un camino. Yo, lo que quede de mí, seguiré contando los segundos antes de que mi propio reloj vuelva a detenerse y el pulso que late en las sombras reclame por fin lo que le pertenece. Silencio de pólvora. Me llamo Hugo Romero y todavía cargo el olor metálico de aquella madrugada, como si la pólvora se hubiera incrustado en mi piel. Era febrero de 2014 cuando recibí la orden que habría de quebrar mi cordura, adentrarnos en la Sierra de Durango para localizar a un pelotón de 12 soldados de infantería que desapareció mientras patrullaban narcorrutas en torno al pueblo fantasma Santa Lucía Vieja. La misión se etiquetó como rutinaria, pero desde el primer momento tuve la certeza de que nada en aquel encargo respondería a la lógica militar. El trayecto desde el destacamento hasta la sierra nos tomó casi 9 horas en un Cheyenne con la suspensión reventada. Llegamos al amanecer por una vereda de lodo seco que ascendía serpenteante. Santa Lucía Vieja se reveló como un caserío esparcido en la ladera, compuesto de adobe despeinado y techos de lámina oxidada. No ladraban perros, no cacareaban gallinas, no se oía ni a los insectos. Las puertas pendían de bisagras que rechinaban con el viento, algunas casas estaban abiertas de par en par, otras parecían selladas desde dentro con tablones cruzados a martillazos. Bajo los cascos y la lona de la gorra, sentí la temperatura desplomarse sin razón. Nos desplegamos en formación de abanico para reconocer la zona. En la plaza central, una fuente seca exhibía su cuenco partido, a su alrededor, marcas de barro formaban surcos circulares, como si algo hubiera sido arrastrado en espiral. Sobre una pared encalada hallé el primer indicio tangible, el número de identificación, JZ-941, escrito con carbón vegetal. Pertenecía a uno de los fusileros desaparecidos. No había sangre ni casquillos. Tampoco pisadas que siguieran un patrón humano, solo huellas deslavadas, dedos alargados, 3 hendiduras por paso. El silencio era tan denso que podía oír mi pulso retumbar en las orejas. A media mañana interrogamos al único testigo que encontramos, un anciano de barba amarillenta que asomó desde un taller de herrería. Con la voz cascada dijo que la patrulla había cruzado el pueblo 2 semanas atrás rumbo a Cerro Hacha, un macizo cubierto por pinos retorcidos. Según él, después de que los soldados se internaron, la sierra vomitó la noche y los tejados comenzaron a sangrar humedad. No insistimos, la mirada del viejo bastaba para explicar que aquel lugar no quería huéspedes. Al emprender la ascensión hacia Cerro Hacha sentí que la luz se filtraba más débil, como si el follaje absorbiera el día. 2 horas de marcha nos condujeron a un claro donde encontramos los restos de una fogata apagada, las brasas aún desprendían calor. Alrededor, símbolos delineados con cenizas se entrecruzaban, círculos concéntricos plagados de X invertidas.
En el centro descansaba un chaleco antibalas perforado en la placa pectoral, el contorno ennegrecido, sin rastro de sangre. Aquello sugería una perforación sin cuerpo, sin impacto de salida. Anotamos la coordenada y continuamos. A las 19 horas, la neblina empezó a reptar entre los troncos y el bosque quedó sumido en una penumbra cenicienta. Decidir el repliegue resultaba sensato, pero evacuar a oscuras no lo era. Optamos por acampar junto a una barranca poco profunda. Levantamos un perímetro con sensores de movimiento artesanales, latas unidas por hilo de pescar y calentamos raciones frías. El humo de nuestras respiraciones se convertía en finas volutas blancas a pesar de que la temperatura del parte meteorológico no bajaba de los 13 grados. Cuando el reloj marcó las 22:17, el detector láser del cabo Olvera parpadeó, registrando actividad al este. Me acerqué arrastrando el fusil, convenciéndome de que sería un venado o tal vez un narcotraficante rezagado. Alumbré con la linterna táctica y, entre los pinos, emergió la silueta de un casco Mich apoyado sobre algo que parecía un poste. Al enfocar, comprendí que el poste era una columna vertebral todavía húmeda, plantada verticalmente en el suelo. La calavera, privada de mandíbula, sostenía el casco como una burla grotesca. Un murmullo gutural se deslizó por la arboleda, no provenía de garganta humana ni de aparato alguno. Era grave, casi subterráneo, y pronunciaba una sílaba que mis oídos interpretaron como mi apellido. El pánico colectivo se palpa en la piel antes de detonarse en la mente. Sin recibir la orden, cada hombre encendió su linterna, barriendo el entorno. Entre haces de luz vi rostros invertidos colgados de las ramas, idénticos a los retratos de los desaparecidos. Las facciones giradas, los ojos desplazados a donde debería estar la barbilla. Ninguna carne unía aquellas caras al resto del cuerpo, solo colgaban, oscilando como frutos macabros. Me paralicé un segundo que pareció una hora y, en ese punto muerto, algo cruzó detrás de mí, suficiente para quebrar los hilos del valor. Ordené apertura de fuego. Los fogonazos iluminaron un enjambre de sombras que jamás emitió un quejido. Cada proyectil que lanzamos se hundía en la neblina sin hallazgo de impacto. Sin embargo, percibíamos movimientos a nuestro alrededor, como si la noche se plegara con vida propia. Olvera gritó que sentía una mano sobre su nuca, lo alumbré y descubrí que su uniforme se oscurecía con un líquido denso. Lo tocó con la palma y me mostró la espuma negra que resumaba del cuello de su chaleco, sin llaga visible. El cabo se desplomó convulsionando, sus ojos se tornaron blancos. No sangraba, exudaba hollín. El sargento de la Cruz intentó arrastrar el cuerpo, pero una fuerza inversa lo retenía, como si una raíz invisible lo aferrara por los talones. No vi cuerdas ni garras, solo como sus botas se hundían lentamente en el mantillo. El sargento abrió la boca para implorar ayuda y un chorro de ceniza le brotó de la garganta, apagando la linterna. Aquella oscuridad olía a osario. No pronuncié su nombre, huí. Sé que fallé como líder, pero algo ancestral me gritaba que el mando ya no tenía utilidad, que la sierra jugaba con reglas prehumanas. Bajé la pendiente con la vista nublada por lágrimas de gases lacrimógenos que nunca lancé. Tras de mí oí crujir ramas, el tintinear de las latas, luego el silencio absoluto. Al alcanzar la vereda que conducía al pueblo, tropecé con un círculo de piedra que no estaba allí al subir. En su centro, 12 fusiles clavados en tierra formaban una estrella. 10 segundos después, los cañones explotaron en un destello blanco que me cegó. Cuando recuperé la visión, los fusiles habían desaparecido y el círculo se encontraba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Llegué a Santa Lucía Vieja poco antes del alba. El caserío respiraba un aire distinto, casi expectante. Creí ver luces en una ventana, pero al acercarme comprobé que no había cristales, solo reflejos de mi linterna contra el polvo en suspensión. Avancé hasta la fuente de la plaza y encontré, flotando en el cuenco quebrado, los nombretes metálicos de mis compañeros. Todos, menos el mío. Me estremeció la idea de que el pueblo me reconocía como único testigo y potencial portavoz de lo que allí habitaba. Solicité extracción por radio. La estática respondió con un siseo que modulaba frases veladas, voces dobles que repetían coordenadas imposibles.
Caminé hasta la entrada del pueblo y disparé mi última bengala. A los pocos minutos oí el motor de un Humvee de reconocimiento. Cuando el teniente Bustillos bajó, lo abracé con pánico infantil. Quiso saber por qué mi uniforme estaba salpicado de ceniza y por qué traía la mirada tan perdida. No supe articular una versión coherente. El informe oficial se redactó con tinta burocrática, operativo sin hallazgos, personal extraviado probablemente en combate con cártel local, territorio hostil y húmedo, reducción de visibilidad. Jamás leyeron los símbolos que dibujé en el anexo ni cuestionaron la causa de las manchas negras que ningún laboratorio supo clasificar. 3 semanas después, Santa Lucía Vieja desapareció de los mapas satelitales, borrada por un incendio dictaminado como accidente. A veces, de madrugada, la frecuencia de campaña que conservo en un viejo PRC 117 cobra vida y oigo aquel murmullo grave repitiendo mi apellido. Cambio de canal, retiro la antena, apago el equipo, pero el eco permanece dentro del cráneo. Lo escucho justo antes de dormir y recuerdo los rostros invertidos colgando sobre mí, el casco plantado en la columna, el chorro de hollín que se tragó al sargento. Entonces abro los ojos y miro la oscuridad de mi cuarto, convencido de que el bosque jamás me dejó marchar, solo me permitió vivir lo suficiente para contar lo que no debe contarse. No sé qué ocurrió con los 12 hombres que fuimos a buscar ni con los 6 que llevé conmigo, porque en el reino de la ceniza el conteo se vuelve irrelevante. Si algún día leen este testimonio, no intenten verificarlo en registros militares ni en crónicas de la sierra, ningún archivo reconoce que Santa Lucía Vieja existiera. Pero yo sostengo que la tierra puede abrirse, engullir cuerpos, tragarse balas y escupir ceniza, y que uno vuelve con el privilegio, o la condena, de seguir respirando solo para atestiguar que aquello es real, que aguarda bajo los pinos retorcidos y que invoca nuestros nombres cuando el viento sopla desde la barranca. Ahora comprendo que la guerra contra lo intangible nunca se gana, solo se sobrevive el primer asalto. Y cada noche, cuando escucho de nuevo mi apellido descendiendo por la radio apagada, sé que la sierra llama lista y espera pacientemente a que regrese para saldar la deuda de pólvora, fuego y silencio que le quedó pendiente. Umbral de sombras. Me llamo Saúl Rivas, teniente de infantería del 21º Batallón con base en Puebla. No suelo hablar de lo que ocurrió en la Sierra de Zongolica en 2019, pero cada vez que cierro los ojos veo destellos que no pertenecen a este mundo. Lo relato ahora porque he comprendido que el silencio no me protege, tan solo alarga el eco de aquello que nos acecha cuando las montañas se quedan sin luz. Nos desplegaron a finales de mayo para reforzar la vigilancia contra traficantes que abrían brechas clandestinas entre Veracruz y Oaxaca. Éramos 30 soldados divididos en escuadras de 3, mi grupo lo integraban el sargento Torres y el cabo Lucero. Nuestra posición quedaba junto a una torre de microondas abandonada, oxidada, devorada por la maleza. No había señal de telefonía ni refugio civil a 15 kilómetros a la redonda. Aún así, montamos un pequeño búnker improvisado con costales de arena y una lona que se inflaba con el viento frío cuando caía la noche. La primera jornada transcurrió como cualquier misión de contención, ráfagas de grillos, humedad pegajosa y esas sombras furtivas que uno atribuye a animales. El tercer día, sin embargo, empezó el martilleo en el aire. No era trueno ni helicóptero, era un zumbido grave, como un cable eléctrico rozando la piel del cielo. A las 2:14 horas, lo recuerdo porque miré mi reloj antes de confirmar el reporte por radio, el zumbido se cortó y quedó el silencio más denso que he experimentado. Ni un insecto, ni un soplo de viento, nada. Torres estaba de guardia. Me sacudió el hombro y señaló la ladera. Entre los cedros se alzaba un resplandor verde esmeralda, alargado, vibrante, como un prisma que hubiera sido arrancado de un laboratorio y plantado allí a la fuerza. No era fuego, no iluminaba a su alrededor, era luz que parecía absorber la noche en lugar de vencerla. Lucero murmuró una maldición, yo simplemente cargué mi FX-05 y avancé hasta un barranco de mirtos desde donde teníamos buena línea de visión. La estructura, si se le puede llamar así,
No medía más de 2 metros de alto, flotaba a medio metro del suelo y rotaba levemente sobre su propio eje. Dentro, o tal vez más allá, se insinuaba un corredor angosto que se perdía en una penumbra violácea. El aire se volvió metálico, con olor a tormenta aunque el cielo continuaba despejado. Sentí la presión hundirme los tímpanos. El pulso me retumbaba en la lengua. Quise hablar por radio, lo único que salió fue un crujido que no reconocí como mi voz. Entonces apareció la primera silueta. Era humanoide, sí, pero la superficie de su piel parecía cubierta de una fina escarcha luminosa. Caminaba como si cada movimiento le costara aprender la gravedad paso a paso. Sus ojos reflejaban la misma luz verde del prisma y al mismo tiempo estaban vacíos. No llevaba ropa, pero sus extremidades se cerraban en ángulos precisos, casi mecánicos. Durante un segundo sentí que nos observaba sin verlo realmente, como si calibrara la atmósfera más que a nosotros. Torres deslizó el seguro de su rifle con un chasquido. El ser alzó el brazo izquierdo. En la muñeca portaba un aro pulido que despidió filamentos de luz circular. El zumbido regresó, agudo como un silbato ultrasónico. Cada hueso de mi cráneo vibró y me arrodillé de dolor, la visión se me nubló de puntos blancos. Oí un disparo, Lucero había accionado su arma por puro instinto. El proyectil chocó contra un campo invisible, dispersándose en chispas azules que se deshicieron antes de tocar el suelo. El impacto pareció activar un mecanismo. El resplandor del prisma se intensificó y una segunda figura emergió de él, idéntica a la primera pero más alta, casi tan ancha como la puerta del vehículo que nos esperaba en el valle. La temperatura descendió en picada, nuestro aliento se volvió niebla. Sentí latir los vasos sanguíneos dentro de mis ojos, la piel se me endureció, incapaz de sudar. El nuevo ente movió su mano con un gesto leve y el aire se curvó, como si un enorme altavoz invisible liberara ondas de choque silenciosas. Los árboles más próximos crujieron, doblándose como queriendo alejarse. El sargento gritó una orden que nadie escuchó. Nuestros intercomunicadores emitían nada más un susurro rasgado, como si la frecuencia entera hubiera sido sangrada. Disparé en ráfaga a la altura del pecho de la criatura más próxima. Las balas se frenaron en mitad de la trayectoria, flotando por una fracción de segundo antes de caer, deformadas, sin energía. Fue como ver al tiempo tropezar y levantarse de inmediato. El pánico hizo presa de mí, acepté que la doctrina no ofrecía protocolo para eso. El ente respondió proyectando un cono luminoso que abrió surcos en la tierra como si fuese un arado de luz. No hubo explosión ni llamarada, solo materia reacomodándose bajo una geometría desconocida. Torres perdió el equilibrio y se deslizó cuesta abajo. Lucero intentó ayudarlo, pero el segundo ser giró levemente la cabeza y ambos quedaron inmóviles, suspendidos a medio metro del suelo, presos de una fuerza que yo no entendía. Veía sus rostros tensos, los globos oculares danzando frenéticos mientras el resto del cuerpo permanecía petrificado. Creí que esa sería su forma de matarnos, manteniéndonos vivos hasta que la razón se desprendiera. Pero un estruendo hueco reventó la noche, la torre de microondas, corroída y olvidada, cedió por el estrés de las ondas y se desplomó sobre el prisma. El contacto fue breve y brutal, chispas verdes se esparcieron como luciérnagas radiactivas. La luz se contrajo y lanzó un destello final que me cegó. Cuando recuperé la vista, la estructura había desaparecido junto con las criaturas. Lucero y Torres cayeron al barro, jadeando. El campamento más cercano llegó 10 minutos después, guiado por nuestros disparos perdidos. Entre todos rastrillamos la zona hasta el amanecer. No hallamos rastro de la torre, ni de sus restos metálicos, y el terreno donde se alzó el prisma había quedado liso, sin maleza, sin huellas, como si alguien hubiera pasado una plancha colosal sobre la jungla. Se levantó un acta que concluyó explosión de munición almacenada de forma imprudente. El alto mando recibió mi informe auténtico y me apartó con una mirada fija que decía más que cualquier reprimenda: esto no puede salir de aquí. Una semana después, Torres despertó gritando en el cuartel avanzado. Según el médico, sus tímpanos estaban perforados desde aquella noche,
pero lo que ninguno supo explicar fueron los símbolos fluorescentes que se materializaron en su brazo izquierdo, líneas curvas que aparecían en la piel bajo la luz negra y que relucían cuando oscurecía. Como si la silueta de aquel aro alienígena hubiese quedado grabada en su carne. Lucero fue transferido al sur de Sonora, supongo que alguien necesitaba aislar testigos. Hace meses que no contesto sus mensajes, cambian de número cada vez y sospecho que las llamadas también son rastreadas. He intentado racionalizarlo todo. He leído sobre descargas coronales, espejismos de temperatura, experimentos de microondas y fenómenos de rayos globulares. Ninguna teoría explica cómo un proyectil puede detenerse en el aire, ni cómo un metal oxidado puede desintegrarse sin dejar residuo. Tampoco explica el silencio absoluto que se abate sobre mi recámara todas las noches a la misma hora, 2:14. El mundo se vuelve tan rígido como aquel instante en la sierra y siento un zumbido apenas perceptible detrás del cráneo, justo antes de que parpadeen las luces de la calle. A veces reviso las fotografías satelitales de la zona donde ocurrió todo. La mancha de árboles que rodeaba nuestro puesto ya no existe, hay una elipse perfecta de terreno donde nada germina, como una quemadura que no sana. Nadie en cartografía militar firma la actualización, pero las capas se reemplazan cada 6 meses, siempre ignorando esa ausencia. Me pregunto si la puerta permanece latente, oscilando fuera del espectro visible, aguardando a que algo la empuje para abrirse otra vez. Lo insoportable no es haber visto algo que la lógica prohíbe, es saber que no fue un evento aislado. Si dos entidades cruzaron, ¿qué pasó con los que se quedaron al otro lado? Tal vez nuestros disparos no fueron un ataque sino un saludo incomprendido, y la torre derrumbándose fue un accidente que cerró un diálogo inconcluso. Tal vez el zumbido que escucho cada madrugada es su forma de buscar el canal correcto para retomar la conversación. Por eso insisto en escribirlo. No busco redención ni heroísmo. Solo quiero registrar que en algún pliegue de la Sierra de Songolica fuimos testigos de un umbral que no debería existir. Y si un día esos seres regresan, espero que alguien recuerde estas líneas y comprenda que las armas convencionales no sirven contra lo que atraviesa la realidad como si fuera tela. Porque cuando el silencio caiga de nuevo y el aire empiece a vibrar, será la señal de que el umbral se ha vuelto a abrir, y entonces descubrirán que la oscuridad, la verdadera, no está del otro lado, sino en la absurda confianza con la que los hombres creen conocer su propio mundo. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.